Buenas noches, que la gracia y que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret sea sobre sus vidas en esta noche tan especial. Estamos comenzando una nueva programación a través de nuestra página en Facebook y también luego estará publicada en YouTube, en el canal del pastor Juan Teixeira, que desde ya los invito a que se inscriban en nuestro canal, que vengan a dejar su like, que vengan allí a dejar su comentario. Y algo muy especial que quiero pedirles es que puedan compartir estas transmisiones con sus amigos, con sus familiares, en sus grupos de WhatsApp, Facebook, en todas las redes sociales donde ustedes tengan un grupo que lo puedan compartir allí también. Después de varios tiempos sin estar haciendo nuestra transmisión en español, estamos recomenzando ahora adecuándonos a los horarios para que así podamos honrar nuestro compromiso. Estamos iniciando en el día de hoy desde el púlpito y comenzamos con una serie que va a llevar durante esta semana varios días, donde vamos a tratar los últimos días de la historia, los últimos días de la gracia de Dios sobre la fase de la tierra. Cuando hablamos de los últimos días, parecería que todo estaría terminándose, parecería que todo sería eliminado, pero no es así. Estamos hablando de que el mundo va a pasar por una transformación, que la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a pasar también por una transformación. ¿Cuándo será el último día? ¿Cuándo será el fin de todas las cosas? ¿Cuándo será el fin de la gracia de Dios sobre la faz de la tierra? No lo sabemos. Lógicamente que nosotros no lo sabemos y no está en nuestra potestad y mucho menos atrevernos de poder dar una fecha, un día, una hora en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia va a ser el comienzo de un periodo de tribulación sobre la faz de la tierra. El arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Las señales están siendo todas cumplidas. Día a día, si nosotros miramos informativos, leemos los diarios, en fin, donde busquemos una noticia, vamos a encontrarnos que con todo aquello que el Señor ha hablado, de las señales que Él ha dejado, tanto en Mateo capítulo 24, como en Lucas capítulo número 21, Marcos capítulo número 13, libro de Daniel, libro de Ezequiel, libro de Zacarías, en fin, las profecías se están cumpliendo. Las profecías de Isaías también se están cumpliendo en nuestros días. Y en Mateo capítulo número 24, el Señor entonces allí nos deja las señales antes del fin. Y para el día de hoy hemos escogido, el Señor nos ha direccionado a través del Espíritu Santo, a que nosotros comencemos por una señal que está directamente vinculada a la iglesia del Señor Jesucristo y que hoy prácticamente se ha transformado en una gran moda y que el Señor nos ha advertido a más de 2000 años sobre lo que acontecería en los últimos días de la historia de la humanidad. Se nos trancó el celular allí, pero ya volvió. Capítulo 24, versículo número 4 de Evangelio de Mateo nos dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es una alerta que el Señor está haciendo. Él estaba hablando con sus discípulos cuando
cuando fue cuestionado, cuando le preguntaron qué señales existirían antes del fin. Y él comienza con esta palabra, con esta alerta, con este llamado de atención para que no se dejaran engañar por nada. Continúa diciendo en el versículo número 5 del capítulo número 24 del Evangelio según San Mateo. Y va a decir lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Juan y el apóstol Pablo también nos dice que el espíritu del anticristo ya está sobre la fase de la tierra. El espíritu del anticristo ya está entre nosotros, ya está aquí en la tierra. Ahora, falsos cristos han surgido a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta los días de hoy. Muchos quieren para sí ese nombre, quieren ser el Mesías, quieren aparentar ser el verdadero Hijo de Dios y traen doctrinas equivocadas, doctrinas que nos alejan de Dios y que nos alejan principalmente de la gracia de nuestro Señor. Versículo número 10 nos va a llamar más todavía la atención. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, versículo número 22, nosotros vamos a encontrar que el Señor tiene una palabra bastante dura cuando Él dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre curamos a los enfermos, en tu nombre expulsamos a los demonios. Pero la respuesta del Señor para estas personas será, nunca los conocí, hacedores de maldad. Nuestros días de hoy, existen hombres, existen mujeres que están predicando la palabra de Dios. Y hoy más que nunca, el ministerio profético ha avanzado mucho, solo que negativamente. Parecería que nosotros pasamos por algunos periodos de tiempo donde algunos ministerios parecen sobresalir a otros. Hasta hace un tiempo atrás, todo el mundo quería ser apóstol. Todos querían ser apóstoles. No había nadie que quisiera ser pastor, no había nadie que quisiera ser misionero, que quisiera ser evangelista, que quisiera trabajar en la obra del Señor. Era la gran pandemia de los apóstoles. Hoy, nuestros días de hoy, estamos viviendo la gran pandemia de los profetas. Tenemos profetas por todos lados y por todas partes. El verdadero profeta que encontramos en la palabra de Dios eran hombres perseguidos. Eran hombres que llevaban una palabra de parte de Dios a los gobernantes, a los reyes, a los sacerdotes, al pueblo. Muchas veces corriendo riesgo de perder su propia vida. Algunos de ellos fueron presos, otros fueron colocados en el tronco, como en el caso de Jeremías, fue colocado en una cisterna. En fin, los profetas siempre fueron perseguidos. El caso de Elías, que fue perseguido por la perversa Jezabel. Pero ellos siempre tenían una palabra de parte del Señor. Y no era una palabra motivacional, no era una palabra que viniera a pasarles la mano, no era una palabra que viniera a tocar sus emociones y de que el profeta viniera a quedar bien con aquella persona. Cuando los profetas abrían su boca, generalmente
era un mensaje de juicio, era un mensaje para arrepentimiento, era un mensaje para transformación de las vidas. Los mensajes que escuchamos hoy de los supuestos profetas son solamente prosperidad, son solamente motivación, son solamente cosas terrenas y pocas celestiales. Ya la palabra arrepentimiento ya está prácticamente desapareciendo. Del libro de Malaquías a la aparición de Juan el Bautista pasaron aproximadamente 400 años. Y cuando Juan Bautista apareció, la primera palabra que salió de la boca del profeta Juan el Bautista fue: arrepiéntanse porque el reino de Dios está próximo. El primer mensaje del apóstol Pedro para la iglesia primitiva, en los inicios de la iglesia primitiva, de Hechos capítulo número 2, también así está llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. El apóstol Pedro, en el capítulo número 2 del libro de Hechos, cuando él da su primer discurso a todo el pueblo de Israel que estaba allí en Jerusalén, que estaban atónitos por lo que estaba sucediendo en el aposento alto, él entonces les trae una palabra de salvación y también viene a enfrentarnos, viene a confrontarnos, viene a acusarnos, viene a colocarnos como responsables por la muerte del Señor Jesucristo, pero también después le da una palabra de arrepentimiento y de salvación. Eso es lo que muy poco se está escuchando en nuestros días de hoy. Lucas, capítulo número 18, versículo número 8, va a decir la palabra del Señor: os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fue una pregunta que el Señor la dejó ahí en el aire. Fue una pregunta que el Señor dejó para nosotros, dejó para la iglesia contemporánea, dejó para la iglesia primitiva, la dejó para nosotros, para que nosotros vengamos a meditar, para que nosotros vengamos a analizar nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos nosotros realmente caminando en fe? ¿Tenemos la certeza, tenemos la convicción de aquello que nosotros estamos esperando, pero que todavía no lo estamos viendo? ¿Estamos nosotros confiando 100% en el Señor? Muchas veces oramos y le pedimos a Dios, le pedimos al Señor, pero en lo más profundo de nuestro corazón existe incredulidad. Y la incredulidad es la enemiga número 1 de la fe, totalmente al contrario. Y el Señor hizo esa pregunta para sus discípulos. Y esa pregunta continúa sonando hoy a los 4 rincones de la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en los hombres? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está tu fe? Recordamos que el tiempo del fin se está aproximando. El tiempo del fin está para llegar de un momento a otro. Esto no es un cuento de hadas, es una realidad. Esto está para suceder de un momento a otro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 3. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, les va a hacer también una advertencia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí debemos de separar algunas cosas. Tenemos algo que va a suceder durante el arrebatamiento de la iglesia. Y otra parte, como el versículo número 4, que va a suceder durante el gobierno del anticristo aquí en la tierra.
Pero la advertencia que el apóstol Pablo está haciendo es que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Estamos viviendo tiempos de apostasía? Claro que sí. Hoy más que nunca, la iglesia se ha levantado una gran apostasía en su medio. Muchos están predicando un evangelio que no es el verdadero evangelio. Están cambiando, están haciendo cambios rotundos en la palabra de Dios. Como decía, hoy ya no se habla mucho del arrepentimiento, hoy ya no se habla mucho en el infierno, por ejemplo, pero sí hay muchos mensajes motivacionales que muchas veces salen del contexto bíblico y se van al extremo. ¿Existen apóstatas en nuestros días? Claro que sí. Latinoamérica está llena de ellos. Y todos los días recibimos información a través de las redes sociales que algunos de esos supuestos famosos predicadores o supuestos famosos cantores hasta han estado en el Vaticano unidos al ecumenismo, participando de una reunión ecuménica. Cuidado, examine bien dónde usted está congregando. Estamos viviendo los últimos tiempos y el apóstol Pablo nos hizo una advertencia, así como también nos hizo esta misma advertencia el Señor Jesús en Mateo 24, versículo número 4. Cuidado que nadie los engañe. Cuidado con los engañadores. Cuidado con los apóstoles. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 1, nos va a decir la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo estamos viviendo hoy en nuestros días. La iglesia del Señor Jesucristo, ella debería influenciar. La iglesia del Señor Jesucristo, ella debería de influenciar al mundo. Pero la iglesia está siendo, influenciada por el mundo. La iglesia debería ser quien influenciara al mundo, pero al contrario, el mundo está influenciando ferozmente a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es tiempo sí de que nosotros volvamos al verdadero camino. Es tiempo de que volvamos a la senda antigua. Es tiempo de que volvamos al camino del Señor. Es tiempo de que volvamos a predicar la sana doctrina. Estamos viviendo, sí, los últimos tiempos. Estamos pasando por momentos difíciles en la humanidad. La persecución se ha levantado también contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos, por estar pasando la iglesia por esa situación de persecución, por estar pasando la iglesia por ese momento difícil por el cual está pasando en este siglo número 21, han decidido entonces apostatar de la fe. Están entrando en acuerdo con aquello que se conoce como lo comúnmente correcto, políticamente correcto, perdón. Están de acuerdo, están cerrando acuerdos con lo políticamente correcto. Existen leyes en toda Latinoamérica, en el mundo entero, que van contra directamente la palabra de Dios. Y lo más triste, que lo que el mundo está practicando allá afuera, se está practicando también dentro de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero continúa la palabra de Dios diciéndonos en 2 de Timoteo, capítulo número 3, ahora a partir del versículo número 1, donde nos va a decir: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán
días peligrosos. Vendrán días, vendrán tiempos peligrosos. Es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y continúa diciendo lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos. Los días peligrosos que el apóstol Pablo alertó al joven Timoteo los estamos viviendo hoy. Versículo número 13 de 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice la palabra de Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y luego viene un consejo para Timoteo, que también este consejo lo debemos de tomar nosotros, lo debemos de abrazar. Y el consejo del apóstol Pablo en el versículo número 14 es: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La sana doctrina, la palabra del Señor, está escaseando en los últimos tiempos. Estamos sí viviendo, estamos pronto a llegar al final de la gracia de Dios. ¿Cuándo y a qué hora, a qué día? No lo sabemos. El propio Señor Jesús, Él hizo una ilustración diciendo: si el ladrón avisara el día y la hora que vendría para robar su casa, nosotros lógicamente estaríamos preparados, estaríamos atentos, estaríamos listos para enfrentar al ladrón. Y así será la venida del Hijo del Hombre, como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos, el día que menos pensamos. Entonces ese día vendrá el Señor por su iglesia. ¿Debemos estar preparados? Claro que sí. Muchas veces estamos clamando, estamos diciendo para que la iglesia se prepare. La iglesia debe estar preparada. Debe de estar preparada porque en un momento u otro, en un abrir y en un cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en los cielos. ¿Sabía usted esto? ¿Está usted preparado para este momento? ¿Cómo está su fe? Recuerde que el Señor dijo, y vamos a recordarlo, que el Señor dijo allí en Mateo 24, cuando viniere, en Lucas 18, versículo número 8, cuando viniere el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su relacionamiento con Dios? ¿Está usted en comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Con la iglesia del Señor? ¿Ha permanecido fiel? ¿Se ha apartado del mundo? ¿O está influenciado por el mundo? ¿Está usted viviendo el auténtico evangelio? Cuidado, estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, verso número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. La palabra de Dios nos está alertando. La palabra de Dios nos está diciendo aquí en el versículo número 4 de 1 de Timoteo capítulo número 4: y apartarán de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas. Cuidado. Ahora, en estos días, creo que fue en el día de ayer, que alguien me comentó lo siguiente. Está para salir una nueva película de Superman. Y lo interesante de esto es que un importante medio de comunicación de aquí de Brasil hizo una comparación entre Superman y Jesucristo. Todo el sufrimiento de Jesucristo, el tiempo que pasó en el desierto, los 40 días, todo lo comparan con Superman. Y es un medio masivo de comunicación aquí de este país. ¿Cuántas mentes debilitadas o que no tienen el conocimiento de la verdad o que están siendo engañados podrán entonces pasar a adorar a un superhéroe antes que al propio Señor Jesucristo? Esto está aconteciendo en nuestros días de hoy. Esto está sucediendo aquí. Esto está sucediendo en la vuelta de la esquina. Es tiempo de nosotros vigilar. Es tiempo de caminar debajo de la sombra del Omnipotente. No salir de debajo de su poderosa mano. Cuidado con las fábulas. Cuidado con las historias de hadas. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los mensajes motivacionales. La palabra de Dios nos tiene que confrontar. La palabra de Dios tiene que hacer un cambio en nuestra vida. Tiene que hablar con nosotros. Nosotros debemos de quedar deseosos de oír más la palabra del Señor. La palabra tiene que realmente hacer una transformación. Ella debe confrontarnos, ella debe de enfrentarnos. Al final la palabra de Dios dice que ella es una espada, más cortante que una espada de 2 filos, que va cortando nuestra piel, va cortando nuestra carne, va cortando nuestros tendones, va cortando nuestros huesos hasta llegar a la médula misma. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita ser modificada. La palabra de Dios no necesita ser actualizada. Pues la propia palabra está diciendo que la flor irá a marchitar, la hierba se irá a secar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 1, nos va a decir la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los ha rescatado, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y continúa diciendo la palabra, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vea bien lo que dice el apóstol Pedro, versículo número 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy se venden muchas cosas dentro de los templos. Existe una iglesia que no tiene reino, que va paralela a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con la iglesia sin reino. Busque la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, donde se predique el Evangelio de una manera simple, pura, sin sacarle y sin agregarle absolutamente nada. El Evangelio puro como debe de ser, como nos enseñó el Señor Jesucristo, como nos enseña la palabra de Dios, como nos enseñan las Escrituras. Sigamos, caminemos por la senda antigua. No nos desviemos de la verdad.
Pilato en cierta oportunidad, en Juan 18, le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y luego no esperó la respuesta y se fue a charlar con los judíos. Qué lástima, qué pena, que no se quedó para escuchar de la boca del maestro lo que era la verdad. Y así hoy existen muchos hombres y mujeres que congregan, que están dentro de las congregaciones, pero aún no conocen la verdad. Capítulo número 3, versículo número 3 y 4 de Segunda de Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay muchos hoy que niegan el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Les es difícil creer, pero a pesar de todo esto, están engañando a muchos. Una de las señales, falsos profetas, apostasía, engañadores, burladores en los últimos tiempos. Lo estamos viviendo. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta noche, Señor, quiero agradecerte, mi Dios, por nosotros poder estar aquí nuevamente, comunicándonos con tu pueblo, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, llevándoles, oh Dios, una palabra de fe y de esperanza. Que tu palabra pueda permanecer en sus corazones, que tu palabra esté ahí juntamente con ellos. Dios mío, que podamos caminar por la senda de la verdad y de la justicia. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. No se olvide de compartir esta transmisión con sus amigos y familiares. Sea un apoyador de nuestra programación. ¿Cómo y de qué manera? Yendo hasta allí nuestro canal de YouTube, Pastor Juan Teixeira, y así entonces que puedas suscribirte, que puedas dejar tu like, que puedas compartir los videos en tus grupos de las redes sociales. Que la gracia, que la paz y que la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret sea sobre tu casa, sobre tu familia, desde ahora y para siempre. Amén.